Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Eterno Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque traes tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestra vida. Que esta palabra tuya, Señor, pueda caer en nuestro corazón, como cae la semilla en la buena tierra, que pueda producir fruto. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a poner por obra tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a llegar a los pies de tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, hermanos, de dónde viene la palabra salario. La palabra salario, hermanos, viene de una palabra en latín que es salarium y que tiene que ver con la sal. En el Imperio Romano de la época del Señor Jesucristo, a los soldados y a muchos funcionarios del gobierno se les pagaba no con dinero, sino con sal. Hoy la sal se la encuentra en cualquier tienda a un precio accesible, cualquiera puede comprar 1 kilo de sal. Pero en la época del Imperio Romano la sal era muy valorada y no era tan fácil de obtener. ¿Por qué era tan valorada? Bueno, porque tenía muchos usos en aquel entonces. Antes no existían los refrigeradores y la sal, hermanos, es un excelente conservador de alimentos. Cuando un alimento está salado no necesita refrigeración. La sal se usaba y se sigue usando como condimento. Antes la medicina y los doctores no son como hoy lo conocemos. La sal servía como antiséptico en heridas. La sal servía para detener hemorragias. La sal servía para evitar la deshidratación. Antes no había electrolitos, ni Pedialit, ni nada de eso. La sal servía para evitar la deshidratación. Incluso, hermanos, había quienes usaban la sal para quitar el mal olor que había en las letrinas, las cuales eran muy comunes. Por eso era tan valiosa. A los soldados y a muchos funcionarios se les pagaba con sal y luego ellos intercambiaban la sal por artículos o por las cosas que se necesitaran. Era un artículo muy preciado, por eso a la paga que reciben los trabajadores se le llama salario, porque se recuerda de aquellos tiempos que a los trabajadores, a los soldados se les daba sal. Estos versículos que hemos leído, hermanos, el 34 y el 35, aunque en sus Biblias están separados como en una sección aparte, forman parte, hermanos, del mismo discurso que el Señor Jesucristo le dio a las multitudes acerca del costo de seguirlo. Él ya mencionó que el que lo quiera seguir tiene que aborrecer padre, hermano, hijos, tiene que tomar su cruz. Y ahora, para terminar el discurso que les da, hermanos, entonces el Señor les expresa estas palabras. Voy a leerlas una vez más. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta misma enseñanza, hermanos, la encontramos en otros 2 pasajes de los evangelios. Vayan en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo número 13. Aquí está otra vez el Señor Jesucristo hablando y dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo número 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Son por lo menos, hermanos, 3 ocasiones en las que el Señor Jesucristo le habla a los que le siguen y les dice: ustedes son la sal de la tierra, buena es la sal, etcétera, etcétera. Entonces, nos queda claro, hermanos, que la sal en aquellos tiempos era algo muy preciado, algo muy importante, sobre todo que no era fácil de obtener y no era algo barato. Hoy no alcanzamos a percibir la magnitud de esto porque hoy la sal es lo más común que hay en este mundo y es barata y es muy sencillo obtener la sal en nuestros tiempos, pero en aquellos tiempos no era así. ¿Por qué el Señor, hermanos, si está hablando de los que le siguen, del costo del discipulado, de lo que cuesta seguirlo, por qué termina su discurso, hermanos, diciéndoles: bueno,
la sal es muy importante. Bueno, hasta el día de hoy, hermanos, la sal sigue siendo algo muy importante en nuestras vidas. Si no tuviéramos sal, ¿con qué sazonaríamos los alimentos que consumimos el día de hoy? Nuestro cuerpo, hermanos, necesita la sal para vivir. Si no tuviéramos sal en nuestro cuerpo, nos deshidrataríamos y le pasarían cosas muy graves a nuestro cuerpo, incluso sería algo mortal. Pero quizá, hermanos, la característica más importante de la sal y por la cual el Señor Jesucristo la menciona en su enseñanza, hermanos, más allá de condimentar y darle sabor a los alimentos, la característica más importante de la sal, hermanos, es que tiene un poder de preservación extraordinario. Cualquier alimento que se le ponga sal, hermanos, o la sal en donde cae, va a evitar la corrupción, es decir, va a evitar que algo se eche a perder. Por ejemplo, el bacalao que está salado, muy salado, hermanos, puede durar años y años fuera del refrigerador y jamás se va a echar a perder por la gran cantidad de sal que tiene. ¿Ustedes conocen el jamón ibérico? No el que compramos en la cremería, no, el jamón de verdad, el ibérico, que es carísimo. ¿Cómo lo preparan? Pues la pierna del cerdo, la pierna del puerco, la salan por todos lados, por dentro y por fuera, y esas piernas son almacenadas en bodegas especiales y pueden durar muchísimo tiempo. Un buen jamón ibérico se saca de esa bodega después de 4, 5, 6 años y se vende a precios altísimos. Una pierna de ese jamón ha de estar como en 20,000, 30,000 pesos aproximadamente. Pero es la sal, hermanos, la que hace que ese jamón, esa pierna, esa carne de puerco sin refrigeración se preserve de la corrupción, ¿no? Entonces, esa es la característica, hermanos, más importante de la sal y por la cual el Señor Jesucristo la menciona, hermanos, en sus enseñanzas. Es esa extraordinaria capacidad de preservar y de evitar la corrupción. ¿Por qué el Señor le dice a los que le siguen, si ustedes quieren seguirme, tienen que ser como la sal? ¿O por qué en el Evangelio de Mateo el Señor le dice a la gente, ustedes son la sal de la tierra? Si lo aplicamos al día de hoy, hermanos, el Señor Jesucristo le está diciendo o nos está diciendo a nosotros los cristianos que somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Primero, hermanos, porque Él no quiere seguidores temporales. Hay gente que sigue a Cristo por la emoción del momento, por salir de un problema, porque salieron de un problema, porque pues no tenían otra cosa mejor que hacer. Hermanos, pero el Señor no quiere seguidores temporales. El Señor no quiere seguidores, como decimos en buen mexicano, que sean llamará de petate porque algo pasó, porque algo ocurrió, nos acercamos a Dios, pero después de un tiempo lo vamos a abandonar y vamos a volver a nuestra vida como era antes. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que aquel que le siga, lo siga para siempre, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte, y aún después del día de su muerte, sigue con el Señor. La sal, hermanos, preserva de la corrupción. La sal en aquellos tiempos significaba que algo iba a durar muchísimo tiempo. Porque el Señor le dice a sus seguidores, la sal es buena, ustedes son la sal de la tierra. Si queremos ser seguidores de Cristo, hermanos, es algo que tiene que ser para siempre. El cristianismo o ser cristiano no es una moda, no es un pasatiempo, no es algo que hago mientras salgo del problema, o no es algo que hago porque salí del problema, o no es algo que hago mientras las cosas mejoran. No, hermanos, el cristianismo es una forma de vida. Modas, pasatiempos, hobbies, hay muchos en este mundo y yo le aseguro que el cristianismo no es uno de ellos. El cristianismo es algo que se toma para siempre. ¿Por qué, hermanos, el Señor Jesucristo habla de la sal cuando está hablando de aquellos que lo van a seguir o de aquellos que lo quieren seguir? Como les dije, la sal, hermanos, tiene la capacidad de preservar de la corrupción o va a evitar que algo se eche a perder. El cristiano, hermanos, en su vida tiene que detener la corrupción dentro de él. Todos estamos expuestos al pecado, todos somos tentados, pero está en nosotros, hermanos, y en la comunión que tenemos con Dios, que dejemos que este pecado nos contamine. El mundo puede estar lleno de pecado, la sociedad puede estar llena de corrupción y de cosas malas, hermanos, pero el cristiano guarda su vida
de esas cosas. Yo como cristiano no me puedo contaminar con las cosas que hay en el mundo. Por eso soy la sal, porque yo preservo de la corrupción, porque yo preservo que algo se echa a perder. El cristiano puede estar en medio del ambiente más pecador que puede existir y aún así va a preservar su vida de la corrupción. Va a preservar su vida de que no se contamine, de que no se eche a perder, hermanos, porque por eso el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero no solo nosotros, hermanos. La sal donde cae preserva de la corrupción, evita que algo se eche a perder. Y esto, hermanos, es para los que somos padres, que todavía tenemos hijos bajo nuestra tutela. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad evitar o preservar la vida de nuestros hijos. ¿Con quién se juntan? ¿A dónde van? ¿Qué cosas están viendo? Oye, hermanos, con los celulares y las redes sociales, los niños están expuestos a tanta contaminación que hay en este mundo. Yo como padre tengo que evitar, como la sal de la tierra que soy, tengo que evitar que la vida de mis hijos se corrompa, se ensucie, se contamine. La otra vez les decía yo, ¿verdad? Ustedes como padres tienen toda, más que el derecho, toda la obligación de poder revisar el celular de sus hijos a la hora que sea y en el momento que sea. Eso de la privacidad no existe hasta que el hijo sale de nuestra casa, entonces el asunto cambia. Pero mientras están bajo nuestra tutela, hermanos, hay que ver qué es lo que están viendo, con quiénes están platicando, con quiénes se juntan en la escuela, qué cosas les dicen en la escuela, con qué clase de personas están conviviendo todos los días. Tenemos que preservar de la corrupción. Y si tenemos que evitar el pecado y tenemos que hacer lo que se tenga que hacer, lo hacemos, hermanos. Amén. Una ilustración que nos pueda ayudar a entender esto, hermanos. Cuando nuestros hijos eran pequeños y salíamos a la calle, los tomábamos de la mano. Y si el niño se quería echar a correr, a cruzar la avenida, ¿usted qué hacía? Lo dejaba ir, aunque sea de las greñas, pero lo jalaba y lo detenía. Pero de aquí no te mueves porque estoy salvando tu vida de un peligro. Así es el día de hoy, hermanos. Si nuestros hijos están en peligro, si el pecado quiere entrar en su vida, si la corrupción de este mundo quiere entrar, hermanos, no importa lo que tengamos que hacer. Así se enojen, así se pongan de malas, así protesten. Es nuestra obligación como padres preservarlos del pecado y preservarlos de la maldad. Porque para eso somos la sal de la tierra, para evitar la corrupción, para preservar de la corrupción. Pero no solo los que somos padres. Todos los cristianos, hermanos, tenemos la obligación de preservar y de evitar la corrupción. Donde quiera que estemos, en el ambiente que estemos, en el trabajo, en la casa, en una fiesta, donde sea, hermanos, el cristiano tiene que preservarse de la corrupción, tiene que preservarse de la contaminación. No porque todo el mundo lo haga, significa que yo lo tengo que hacer y que sea lo correcto. No porque todo el mundo lo diga, crean que es bueno y que es correcto, hermanos, significa que tengo que hacerlo de esa manera. Vamos a regresar a Lucas 14, donde estábamos al principio. Y vean, hermanos, lo que el Señor le agrega, buena es la sal. Eso ya nos queda claro, ¿verdad? La sal es buenísima. Pero vean lo que dice el Señor. Mas si la sal se hiciera insípida, o sea, si la sal pierde su sabor, ¿qué dice el Señor? ¿Con qué se sazonará? Si la sal, hermanos, llegara a perder su sabor de sal, de salado, ¿con qué la vamos a salar? ¿Con qué la vamos a condimentar? Vea lo que dice el versículo 35, ni para la tierra, ni para el muladar, eso significa ni siquiera para echársela al estiércol encima, ni siquiera para eso va a servir. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué otro uso, hermanos, podría tener la sal si no tuviera el sabor que tiene? ¿Para qué otra cosa la podríamos emplear? No tiene función útil. En la época del Señor Jesucristo, así como había sal y a los soldados se les daba su salario, la gente tenía que tener mucho cuidado porque había una sal que era una sal falsa, por decirlo de alguna manera, que era un mineral blanco que parecía sal y que sabía como la sal, solamente que por la mina de donde la sacaban estaba contaminada con yeso. Y esa sal falsa, por decirlo de alguna manera, después de unos días se arranciaba
y se echaba a perder. Entonces ya no servía para nada, no tenía otra función. Entonces el Señor está diciendo aquí, ustedes son la sal es buena, pero si la sal llega a perder su sabor, entonces ya no tiene ninguna función útil, no se puede usar para otra cosa. Hay cosas en la vida que a lo mejor terminan su función principal y a lo mejor tienen otras funciones principales, ¿no? A lo mejor usted se compró una playera de su equipo favorito y después ya la playera se hizo vieja, bueno, ahora la va a usar para dormir y luego ya ni para dormir, bueno, hace trapitos y sigue teniendo un uso. Pero si la sal pierde su sabor, hermanos, ya no sirve para nada, no tiene otra función. Y es lo que el Señor está diciendo aquí, si la sal pierde su sabor, ¿qué vamos a hacer con ella? No sirve para nada. Hay una serie de preguntas que son duras, que son difíciles, pero tenemos que hacerlas. Una pregunta sería, así como la sal, si pierde su sabor, ya no tiene ninguna función y no sirve, podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve un cristiano que solo sigue al Señor temporalmente? ¿Para qué sirve un cristiano que solo va a seguir a Dios un día, una semana, un mes, quizá un par de meses y luego se va a alejar del Evangelio? Otra pregunta sería, ¿para qué sirve un cristiano que no se guarda del pecado y se comporta exactamente igual que los del mundo? Habla como los del mundo, piensa como los del mundo, se comporta como los del mundo, hace las cosas que hacen los del mundo. Hermanos, ¿para qué sirve ese cristiano? Otra pregunta sería, ¿para qué sirve un cristiano que no se preserva de la corrupción del mundo, sino que todos los días se deja contaminar por él? Otra pregunta sería, ¿para qué sirve un cristiano que no le impide el pecado a sus hijos, que los deja que vayan a donde quieran, que hagan lo que quieran, que se junten con quien quieran y que vayan aquí para él? ¿Para qué sirve un cristiano de esa manera? Otra pregunta sería, ¿para qué sirve un cristiano que no da testimonio de Cristo? ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Ahí está registrado en el libro de los Hechos. Un día llegaron a una ciudad que se llamaba Antioquía los cristianos y dice que a partir de ese momento a los seguidores de Cristo se les empezó a llamar cristianos. Pero un cristiano, hermanos, que no sigue a Cristo, que no da testimonio de Cristo, dígame, hermano, ¿para qué va a servir? Otra pregunta sería, ¿para qué sirve un cristiano que se comporta exactamente igual que la gente del mundo? Que igual miente, que igual adultera, que igual soborna, que igual roba, tranza, engaña. ¿Para qué sirve un cristiano en esa forma? Y otra pregunta sería, ¿para qué sirve un cristiano que no madura a pesar de llevar años y años en la iglesia? Lleva años en la iglesia, ya debería ser maestro, ya debería enseñar, ya debería tener un testimonio ejemplar, hermanos, y sin embargo, a veces se deja mucho que desear. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra y como sal tienen que portarse. Vamos a leer una vez más el versículo 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y fíjese cómo termina el Señor su enseñanza. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esta frase? El que tiene oídos para oír, oiga. Significa, hermanos, que mucha gente puede oír, pero no todos van a escuchar. Alguien puede estar en la iglesia ahorita, escuchando la predicación, pero su mente anda vagando por otros lados, cualquier cosa, excepto poniendo atención a la palabra de Dios. Hay una parábola, hermanos, que fue la primera que el Señor Jesucristo enseñó, que nos ayuda a entender esta frase, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo número 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. Y otra vez la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola, hermanos, que es la parábola del sembrador, el Señor la contó con el propósito de que pudiéramos entender cómo es que la gente recibe la palabra de Dios, cómo es que la gente escucha una predicación, cómo es que la gente se acerca a la iglesia, cómo es que la gente tiene oídos o no tiene oídos para Dios. Y no tenemos que meternos en Honduras de que qué es lo que significa cada cosa, hermanos, porque el mismo Señor nos da la explicación de esta parábola. Ahora váyanse hasta el versículo número 18, y aquí el Señor explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿De cuál de estos 4 grupos, hermanos, somos nosotros? La parábola es clara, el sembrador sale a sembrar y riega la semilla por la tierra. Dice el Señor, hay semilla que cae junto al camino y vienen las aves y se la comen y se la llevan. Hay semilla que cae donde hay piedras, no hay tierra firme, entonces brota pronto la planta, pero como no tiene raíz, sale el sol y ésta se seca. Hay otras semillas que caen entre espinos y a lo mejor crecen, pero los espinos la ahogan, no la dejan crecer y terminan por matarla. Y hay otra parte de la semilla que cae en buena tierra, echa raíz, empieza a crecer, esa planta crece, da fruto, dice al 100, al 60 y al 30 por uno. Eso significa da muchísimo fruto. Luego el Señor explica y dice, bueno, hay quien oye la palabra, pero viene Satanás y arrebata eso de su corazón y jamás vuelve a enterarse de lo que es la palabra de Dios. Otros son los que oyen la palabra y dice que es como los que caen entre pedregales. No sé si alguna vez, hoy ya no hacen eso los niños en la primaria, pero antes en la primaria nos decían, agarra un frasco de Gerber, ponle abajo un algodón con agua y ponle un frijol. ¿Qué pasaba después de unos días, hermano? El frijol reventaba y salía la planta, pero si ese frijolito no se pasaba a la buena tierra, se iba a secar, el algodón no era suficiente para nutrir. Hay gente que escucha la palabra de Dios, hay gente que hasta llora cuando escucha la palabra de Dios, pero después se va y se olvida y su vida vuelve a ser la misma. Exactamente, solo fue emoción del momento. Yo he conocido gente, hermanos, que escucha la palabra de Dios y hasta llora porque sienten que Dios le está hablando, pero una vez que salen de la iglesia y llega el lunes, el martes, vuelven a su antigua vida, se vuelven a portar igual que antes y la palabra de Dios no hizo nada en ellos, porque no tienen raíz, porque no tienen profundidad. Puede ser que hayan recibido la palabra con gozo, con alegría, de buena gana, pero si no hay raíz, hermanos, entonces esa planta está destinada a secarse y jamás va a producir fruto. Dice el Señor, hay semillas que caen en la tierra, pero hay espinos en esa tierra y los espinos o las espinas ahogan la semilla y no la dejan crecer. Hay gente que recibe la palabra de Dios, pero las presiones de esta vida, los problemas, las situaciones difíciles, los problemas económicos, los problemas de la familia, no dejan que esa semilla crezca. Y aparte, hay gente que recibe la palabra y cae en buena tierra, y esa palabra crece y después va a producir mucho fruto. Por eso dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ser seguidor de Cristo, hermanos, no es una moda, no es un pasatiempo. Venir a la iglesia es bueno, pues vamos a la iglesia porque hoy no hubo nada mejor que hacer el domingo a esta hora. Pues bueno,
vayamos a la iglesia. Ser seguidor de Cristo, hermanos, no tiene que ser porque salimos de un problema, porque estamos en un problema. Hermanos, no, eso está destinado al fracaso si no hemos entendido lo que significa seguir a Cristo. Yo conocí un muchacho que estuvo tiempo en la cárcel, varios años en la cárcel, y aunque siempre se le habló del Evangelio, pues nunca quiso entregar su vida al Evangelio y siempre lo tomaba al relajo, al pasatiempo. Cae en la cárcel, desgraciadamente. En todas las cárceles, en todos los reclusorios hay iglesias, hay grupos evangélicos. Ahí en el reclusorio se convirtió, allí en el reclusorio recibió la palabra de Dios, se hizo cristiano, predicaba, casi ya era pastor. Cuando salió del reclusorio, hermanos, su vida se volvió a relajar y volvió a ser lo que era antes. Desgraciadamente después murió, y yo ya no sé si murió siendo salvo o murió en pecado. Eso solamente Dios lo va a saber. Pero yo quiero que usted entienda, hermanos, es que hay gente que se acerca al Evangelio cuando la presión está encima, cuando el problema está encima, cuando la enfermedad está encima, cuando aquello que está agobiando la vida está presente. Pero una vez que eso se disipa, una vez que el problema se acaba, una vez que la salud vuelve, o en el caso de este joven que les conté, una vez que la libertad volvió a su vida y salió al mundo, se olvidan de la palabra de Dios. Es fácil ser cristiano quizá cuando hay un problema encima, cuando hay una situación difícil. Vamos al hospital, le predicamos a alguien que está a punto de morir. Sí, acepto a Cristo. Dios hace un milagro, lo saca. No sabemos si va a seguir en el Evangelio, porque la presión ya se terminó, porque el problema ya terminó. El Señor Jesucristo está diciendo, ¿quieren seguirme? ¿Quieren venir en pos de mí? Es como la sal preserva, la sal es algo que va a ser para siempre. Si vamos a ser seguidores temporales de Cristo, hermanos, ese no es el camino. El camino del Evangelio, yo le puedo decir, es el camino más glorioso que existe. Tener a Dios en el corazón es lo más grande que le puede pasar a una persona, pero no es un pasatiempo, hermanos. No es un mientras encuentro algo mejor. No, hermanos, es algo que tiene que ser todos los días de nuestra vida y para siempre. ¿Es difícil seguir al Señor? Sí, es difícil porque no es sencillo. Requiere compromiso, requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere, hermanos, que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor termina el discurso sobre el cual hemos venido meditando los últimos domingos, que el costo de seguirlo, hermanos, es muy alto. Y como decíamos hace 8 días, pero el costo de no seguirlo es más alto todavía. Así que, hermanos, yo les invito a que ustedes no sean seguidores temporales de Cristo, sino que sigan a Cristo todos los días de su vida. ¿Y sabe qué es lo mejor del Evangelio, hermanos, o de ser cristiano? A diferencia de una moda, de un pasatiempo, una moda, un pasatiempo, el día que la persona muere, se acabó, no más. Pero ser cristiano, hermanos, tenemos la promesa de parte de Dios que incluso más allá de la tumba, vamos a seguir en la presencia de Dios. Ser cristiano es algo que es para esta vida y para aún después de la tumba. Hay cosas que en la tumba se van a acabar y jamás van a volver a ser. El libro de Eclesiastés, hablando de los que han muerto, dicen, bueno, su memoria es puesta en olvido, todo lo que hicieron, hacían, practicaban, pensaban, pues se quedó, se acabó, la persona murió. Pero la relación con Dios, hermanos, ser cristiano y seguir a Cristo, hermanos, es algo que va a ser incluso más allá de la eternidad. Para terminar, hermanos, les voy a leer un poema que encontré por ahí en un libro. No sé quién sea el autor. Este poema se llama Soy un discípulo de Cristo. Se los voy a leer. La suerte está echada. He cruzado la línea. La decisión está tomada. Soy un discípulo de Jesucristo. No miraré hacia atrás. No renunciaré. No me detendré. No retrocederé ni me quedaré quieto. Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, ascensos, aplausos o popularidad. No necesito tener razón, ser el primero, estar arriba, ser reconocido, alabado, considerado o recompensado. Ahora vivo por la fe
Amo por la paciencia, vivo por la oración y trabajo por el poder. Mi rumbo ha sido fijado, mi paso es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho y mi andar es difícil. Mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara. No puedo ser comprado, disuadido, atraído, relegado, diluido o retrasado. No me acobardaré ante el sacrificio, no vacilaré ante la adversidad, no negociaré en la mesa del enemigo, no reflexionaré en el remanso de la popularidad, ni vagaré en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré, retrocederé, renunciaré, ni me callaré hasta que haya orado y predicado, meditado y mantenido la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesucristo, debo seguir hasta que Él regrese, dar hasta el agotamiento, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él venga. Y cuando Él venga a buscar a los suyos, no tendrá problema para reconocerme. Mi bandera estará ondeando alto. Y a la vista de todos, dar hasta el agotamiento, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él venga. Y cuando Él venga a buscar a los suyos, no tendrá problema en reconocerme, porque mi bandera estará ondeando alto y a la vista de todos, pues soy un discípulo de Jesucristo. En la vida cristiana, hermanos, no se vale echarse para atrás, no se vale decir ya no puedo, todo requiere disciplina y requiere esfuerzo. Y así como nos esforzamos y nos disciplinamos para muchas cosas en nuestra vida, la vida cristiana, hermanos, no debería ser la excepción. Así como usted es disciplinado para levantarse todos los días e ir a su trabajo y cumplir con sus obligaciones y hacerlo día tras día, semana tras semana, año tras año y hasta década tras década, así debe ser la vida cristiana. Y en todo lo que se quiera lograr en la vida, hermanos, requiere disciplina, requiere compromiso y requiere que tengamos bien fija la mirada a dónde queremos llegar. Bueno, la vida cristiana, hermanos, es exactamente lo mismo. Nuestra meta es Jesucristo. Y Él dijo, un día le dijo a sus discípulos, cuando ya estaba a punto de ser crucificado y los iba a dejar este mundo y todo, les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y si me voy es para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también algún día estén conmigo. Y esa es la esperanza, hermanos, que tenemos todos los cristianos, que donde el Señor está ahorita, un día nosotros vamos a estar con Él. Pero para eso, hermanos, hay que vivir la vida cristiana. Hay que ser un seguidor de Jesucristo, no temporal, no por moda, no por pasatiempo, hermanos. La vida cristiana, como su nombre le está diciendo, es una forma de vida. Y así como hay gente que le entrega su vida al trabajo y para eso viven nada más, y así como hay gente que le entrega su vida al deporte y para eso viven nada más, y así como hay gente que le entrega su vida incluso a la delincuencia y para eso viven y entregan todas sus fuerzas, así vemos muchas personas en este mundo que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y hacemos todo por Él y somos capaces de resistir todo por Él, porque un día estaremos en su presencia, si Él lo quiere y lo permite, y nos gozaremos con Él eternamente y para siempre. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, por todos los que están aquí presentes, para que tú sabes, Señor, quiénes de los que están aquí te siguen con todo su corazón, quienes no planean seguirte, quienes solo están pasando un momento. Padre, pero yo oro por todos, Señor, para que pueda llegar por medio de tu Espíritu Santo el hambre del Evangelio, el hambre de tu palabra, la necesidad, Señor, que todos tenemos de ti, que nuestro corazón se encuentre completo solamente en ti, Señor. Yo oro, Señor, para que cada corazón que está aquí sea como la semilla, no que caiga entre piedras y espinos junto al camino, sino que sea, Señor, un corazón como la buena tierra, que tu palabra pueda ser sembrada, que tu palabra pueda ser depositada y un día pueda producir mucho fruto. Te damos las gracias, Señor.